Tenemos mucho que hablar, es que no puedo escoger marqué tantas cosas, no puedo escoger un lugar para entrar, pero estamos con Matías Hermosilla, investigador, académico, músico también. También. De hecho, vamos a escuchar para cerrar Culpable, que es una canción que amo. Qué bueno, me alegra mucho que te guste. Me encanta esa canción y es parte de nuestra programación acá en Radio UNIAC. Pero está acá como autor de este libro, El carácter de una nación, de Corazones a Marcianeque, 1990-2024, un ensayo sobre cultura pop y la sociedad chilena, que hace algo que es muy, muy raro en los ensayos que se han escrito respecto a los cambios culturales, que es hacer el análisis, como diríamos, ¿cierto?, de una mirada desde el punto de vista de el cotidiano, de qué consumimos, de lo que pasa en la tele, de qué escuchamos, la llegada de las redes sociales y todo aquello, desde tu niñez. Exactamente. Chico nacido en el 90. Exactamente. Estudios culturales se llamaría, eso era lo que no encontraba en mi cabecita. Que en Chile se hace súper poco. Muy poco, sí. Entonces hablemos un poco de dónde surge el carácter de una nación. Mira, es una búsqueda muy extraña porque yo siempre pensé que en Chile, y me han apasionado los ensayos siempre, y siempre he pensado que en Chile hay un déficit de ensayos, ¿no? Sobre todo que tienen que ver con el punto de vista cultural. ¿Sí? En general, la mayoría de los ensayos son políticos, pienso en Alberto Mayol, en Mulián, en Jocelyn Hall, por mencionar así los primeros que se me vienen a la cabeza, incluso desde el otro lado, a Kaiser, y todo ese mundo tiene toda una mirada de la sociedad que es muy desde un punto de vista centrado en la política, ¿no? Y centrado en ese sentido en la distancia o en las cosas que no son tan cotidianas. Y yo, como académicamente hablando, me he dedicado a investigar la cultura popular. Entonces mi búsqueda ha sido cómo la cultura popular puede iluminar procesos de la historia. Es decir, mi tesis de magíster fue cómo el humor político podía leer la Guerra Fría global desde Chile. Mi tesis doctoral fue cómo la música popular podía generar redes internacionales de asociatividad del mundo de la izquierda desde el 60 al 75. Y yo, como docente, hago clases de historia de la cultura popular, ¿no? Tengo un curso metodológico para historia que es cómo pueden hacer historia desde la cultura popular. Entonces, con todas estas cosas y con todas estas investigaciones y estos intereses que podríamos decir que pareciera ser que son las cosas que no le interesan a la gente, o que no son serias para la gente. Que no le interesan a la academia. Exactamente, digamos. que no le interesan a la academia y que no le interesan de cierta forma, o no se consideran lo suficientemente serias como para tomarlas en valor. Yo dije, mira, de aquí se puede leer la sociedad desde otra perspectiva, desde otra textura. Entonces me propuse escribir este ensayo. Yo había tenido una primera propuesta de este ensayo para publicarlo con otra editorial, lo había conversado y quedó ahí en el aire, y conocí a Guido Arroyo, que fue el editor de este libro, y se apasionó mucho y trabajamos muy intensamente, y a mí me gusta la idea de que fuera un ensayo contenido. También esa es la cosa, son 34 años que están escritos en 130 páginas. Exactamente. Entonces esa es la idea, como que mi idea es que al llevar esta idea de ensayo popular o masivo, que puede ser asequible a cualquier persona, pero desde cierto punto de vista, desde la cultura popular, y además que sea un libro que se pueda leer en el metro. Claro, claro. Ahora, lo interesante es que es imposible no vincularse con el libro. Cualquier persona que haya vivido en Chile en los últimos 34 años tiene lugares comunes, ¿no? Aunque no comportamos. Yo no soy de la generación que vio Dragon Ball. Ajá. Y aunque me ha tocado paralelamente en términos históricos, tampoco soy de la juventud que escucha trap y reggaetón en Chile. Exactamente. Entonces también, de hecho, todos los nombres que tú nombras, yo ubico un par nomás, ¿no? Entonces tú haces el recorrido, Matías, desde los 90. Ajá. Y lo que a mí más me llamó la atención del libro fue cómo estas expresiones culturales, que van desde la televisión dorada de vuelta, cultural estoy pensando, claro, de los 90, de la producción de Nueva Imagen, ¿cierto? De hecho, nuestro decano viene de ese grupo, Marcelo Ferrari. Entonces, que hicieron cine video, que hicieron el show de los libros, que hicieron El Mirador, etcétera, daban cuenta de un estado de ánimo que tenía que ver con la esperanza, ¿no? Y cómo de ahí en adelante las distintas expresiones culturales que tú vas marcando van dando cuenta de estos cambios de estados de ánimo. Hablemos de eso, del termómetro emocional que tú vas tomando ahí en el libro. Bueno, es que yo creo que eso es un libro muy emocional. Y también, un poco también hay ciertas narrativas que vinculan mi biografía, que fue un desafío que me propuso el editor, que era
también es una crónica tuya, ¿no? Personal. Claro. Entonces, ¿en qué estabas tú cuándo? Exactamente. Y porque también le da otro cariz al momento del lector de no sentir, o creo yo, de no sentir que es como una visión absoluta de los procesos, sino más bien, esta es la toma que estoy haciendo yo, dentro de que estoy omitiendo otras cosas que a lo mejor que para ti fueron más importantes que para mí, ¿no? En ese sentido es súper importante como lo emocional, porque yo creo que del 90 al 2024 Chile vivió un proceso continuo de emoción, esperanza, decaimiento, ¿no? En diferentes ciclos, sí. Tanto podríamos decir culturalmente hablando, en auges, como en lo televisivo. Es decir, el otro día veía una entrevista a Charola Pizarro, decía los 90 fue la mejor época. Como que porque para él era la televisivamente hablando, en los 90 todos esos comediantes estaban en todos los estelares, claro. Pasaban de... Existía ese formato. Exactamente, además. Formato estelar. Hasta la primera década de los 2000 más o menos, que podríamos decir Vértigo, y esa última como Animal, ¿cómo se llama el programa de Animal Nocturno? El programa de Camiroaga, ¿no? Entonces, entre el 90 y el 2010, podríamos decir, hubo una televisión que murió el 2010. Claro. Como con cierta crisis de consumo, con el internet, con todo eso. Entonces, para ese mundo, la tele vivió su mejor época. Sí. Y eso también parte, ese entusiasmo de esa línea. Por otro lado, yo en los 90 le llamo la época de los ensayos morales, ¿no? Porque, de cierta forma, desde Jorge González a la Iglesia Católica, todos se propusieron post dictadura hacer una propuesta emocional, moral de Chile. Y la Iglesia Católica, que tenía un prestigio muy ganado por la defensa de los derechos humanos, aprovechó eso para intervenir en que no viniera Iron Maiden, en que, de hecho, hay unas cartas pastorales de los obispos de la época que decían, bueno, no queremos que esto sea la transición española. Claro, ¿no? Entonces, les dio miedo el destape. Exactamente, y eso era lo que estaba pasando en todos lados. El Estado y todos los analistas de la transición de esa época que tenían injerencia en las decisiones, estaban viendo la transición argentina y la transición española como elementos de análisis. Entonces había que ensayar cuál iba a ser la moralidad del nuevo Chile, ¿no? Entonces, si vamos viendo en esta etapa, hay todo un proceso de... No sé, por ejemplo, pienso 2013, 2019, que capítulo que se llama Son tantas weas que no sé qué poner, ¿no? Sí. Por el afiche del estallido social. Es como, de cierta forma, en ese momento ya las contradicciones son totales y se cree que se puede cambiar todo, porque yo me acuerdo cuando yo era estudiante y partía en las marchas, y a mí siempre me parecía un poquito tanto emocional pero como ridículo que decir, tenemos que pedirle permiso al intendente para manifestarnos una vez a la semana. Claro. Entonces era como que era todo demasiado normativo, hasta que llegamos al 2019, que ya no había nada de normativización, sino que ya estaban las contradicciones exacerbadas en todos lados. Sí, y tú nos vas contando todo eso, que uno puede pensar los grandes hitos políticos, cómo dialogan con los procesos culturales. Y hay uno que yo no me había dado cuenta, porque de nuevo, yo estoy 12 años, soy más vieja que tú, 12 años, entonces claro, yo tengo la generación anterior. El paso de Jingo a Rojo y cómo esa televisión, la televisión evasiva, que uno ve entrar y salir constantemente, claro. Y tengo una pregunta respecto a eso, ¿no? Entonces tú nos cuentas, por ejemplo, tu generación que llegaba del colegio a ver Jingo. Mecano, y viste que los confundo. Y a las chiquillas bailando, ¿cierto? Sí. No con demasiada gracia, pero con harta piel. Y una cosa ultra evasiva, y después aparece Rojo, que es una cosa mucho más donde se celebra el mérito, ¿cierto? Y me encantó eso que tú decías, que en el colegio hacía la división de quiénes eran los más intelectuales porque había Rojo. Exactamente. Y como después de eso, entonces pasamos de esa generación que de chico, de preadolescente, estaba ahí bailando en Mecano, luego va a estar marchando con los Pingüinos. Exactamente. Y uno puede ver eso una y otra vez, entrando y saliendo, ¿no? Y cómo la televisión va a espejear eso. Pero al final del libro tú nos dices que hoy día la televisión la menos del 20% de la ciudadanía. Exactamente. Es muy loco porque claro, a mí me apasiona mucho la televisión. Y me acuerdo mucho en esa época que decían la caja idiota, ¿no? Yo soy una persona que defiende la televisión en el sentido de que fue una propuesta cultural y que nos permitió acceder al mundo en ciertas cosas que no teníamos acceso pensando yo como niño. Es decir, no podía yo a los 9 años ir a comprar películas de Dragon Ball, era súper difícil, salvo que algo lo trajeran al videoclub del barrio, que uno le arrendaba a un vecino las películas medio pirateadas. Claro. No había ese acceso y la tele nos permitió ese proceso. Y es súper interesante porque es muy loco. Yo siempre juego con esa consecuencialidad. Lo hablaba con mi amigo Marcelo Valverde, que hace el prólogo del libro, que esta idea de se acabó Mecano
y empezó el movimiento estudiantil, ¿no? Claro. Como que casi que podría ser consecuencial, sí. Obviamente es un juego, ¿no? Bueno, hay quienes dicen que cuando las mujeres dejaron de usar corset, les llegó sangre al cerebro y partió el movimiento sufragista. Claro. Mira. Claro. Entonces, pero yo creo que es súper interesante porque uno se mueve emocionalmente hablando por esos procesos. Para nosotros fue nuestro despertar, es decir, mujeres con poca, como mostrando mucha piel y todo eso. Eso era lo revolucionario hormonalmente hablando. Claro. Y después también empezó a ver estas contradicciones que venían dándose y que manifestándose culturalmente por una alegría que no llegó y que nosotros, por ejemplo, mi generación no vivió directamente la represión dictatorial, pues. Entonces le teníamos menos miedo a eso. Sí, y de claro. hecho, pienso en cuando yo lo cuento ahí, cuando yo empecé a hacer ciertas cosas que eran muy pequeñas de manifestaciones, en el 2006 mi mamá se asustaba mucho, sí, porque tenía el recuerdo de mi abuelo y de mis tíos que lo habían llevado a una cancha. Entonces es toda una lógica como que para ellos espejaba eso, ¿no? Claro. Pero para nosotros espejaba Goku, eso es lo que decía, claro, ¿no? El levantemos todos los brazos y hagamos una genkidama por la educación. Claro. Que eso pasó, ¿no? Como un hito. Entonces, en ese proceso es muy loco porque, claro, la televisión marcó eso, pero hoy día estamos en una generación de un consumo selectivo. En el sentido de que no se puede tanto guiar el consumo específico. Con el internet es todo a la carta. A pesar que es muy algorítmico, pero sí, es como antes nos apasionábamos por algo y teníamos que buscar, sí, teníamos que buscar mucho. Ahora está todo dado y eso hace que también haya una afiliación mucho menos profunda muchas veces con las cosas que yo consumo, salvo cuando yo participo de un espacio muy, muy, muy como no sé, emocional. Pienso en las Swifties, pienso sí, en el K-pop. Pero también estaba pensando en eso, ¿no? Porque está al mismo tiempo este ejercicio de individuación, ¿cierto? Exactamente. Que además hay una generación que la vivió muy fuerte en su proceso adolescente. A mí me tocó, a ti también, sí, haciendo clases y ver los cabros que pasaron pandemia en sus últimos años secundarios o en sus primeros universitarios, y esa generación se le rompió algo importante en términos de vinculares. No, y después el proceso posterior de vuelta, sí, pasar de lo online a lo presencial, esa reconstrucción del tejido social. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo estudié Historia de la Católica y ahí, bueno, he hecho clase y yo veía cómo una facultad que era muy política dentro de lo que sí, es no hacían, ¿cómo se llama? Centros de estudiantes. No se generaba el quórum. Sí. A ese nivel de baja asociatividad. Es como, ¿sí?, es sorpresivo, como pensar cómo se destejió esta idea de asociatividad que hoy en día recién veo que ya está como reconstruyéndose un tejido nuevo, ¿no? Pero igual es súper interesante que yo creo que va de la mano con el estallido social, que la compartimentación de problemáticas y la especificidad conectada con a mí me interesa esto y me puedo conectar con gente que le interesa esto, igual al final si uno lo ve son un grupo de diferentes grupos con intereses diferentes, entonces es difícil encauzar un proceso de cambio porque a cada grupo le interesa algo diferente y lo mueve algo diferente, contra que antes nosotros teníamos una gran consigna, ¿no? Y eso es lo que va pasando un poco en el libro y también en el consumo, yo creo, que antes todos veíamos Rojo, o todos veíamos Mecano, o el Festival de Viña, que todavía existe. Yo creo que es el último gran hito que es como cadena nacional. Porque si uno va a la cantidad de consumo, igual los ratings son exagerados en comparación a otras cosas. Claro, pero son el único hito, como tú dices bien, pero ya nos genera esta cosa de que no hay nada más que ver. Tenemos muchísimas cosas que ver. Y de hecho, si lo pongo en el sentido de los artistas, hoy en día, como músico, con todo el respeto y cariño a todos los músicos que han ganado el Festival de Viña en los últimos años, que conozco y que respeto, no te genera más escuchas, no genera que más gente vaya a tus conciertos, tu canción no es más conocida, no es el tiempo en las Bastillas. O sea, estaba pensando en Metalengua, en Yorka, que gente ultra talentosa que han pasado ya por este radio, y que claro, no, como que ganaron canción y listo, y la canción tuvo un pequeño pic en las semanas del festival. Y uno, si va en la mayoría de esos casos a las escuchas de estos grupos, no les generó un cambio en la vida. Ahora, sí hay cosas. Yo de verdad estoy bien desconcertada con este momento, que es muy entretenido, sí, pero al mismo tiempo, para quienes estamos en cultura, es muy interesante porque tú lo dices también por ahí, ¿no? El arte y la cultura venía haciendo. Dándonos señas, ¿no? De que había mucha inquietud. O sea, cuando dicen
tú no lo pones en el libro, pero lo hemos conversado antes, ¿no? Esto de no lo veíamos venir, es como la gente que no lo veía venir, no lee libros eso en Chile, ni va al teatro, ni escucha música, porque nosotros sí lo veíamos venir, o sea, estaba claro ahí en el arte, ¿no? Claro. Pero en este momento tú terminas el libro hablando de un dato que a mí me fascina, que no resuelvo, que es que Chile es la ciudad per cápita que más escucha trap y reggaetón. Sí. Cosa que para mí me vuela la cabeza. Es impresionante. Y en donde también estas figuras del trap y del reggaetón chileno son, o sea, un amigo que trabaja en Warner me dice eso, o sea, es como son los mayores ventas de Chile afuera. Exactamente. De hecho, uno ganó un premio en Costa Rica. Sí, en Puerto Rico. En Puerto Rico. Sí, no, y de hecho, a Floyd Menor le dieron un premio del Billboard que no se había ganado nadie en la historia. Prácticamente hay supuestamente hay una figura que llegó antes, que no sé si fue una canción de Miriam Hernández, que en un momento fue muy global, pero llegó a ganarse un premio Billboard, que es como el reconocimiento de la canción más escuchada del mundo, y de hecho Gata Only la recomendó Obama en su playlist del año, ¿cachai? Como que estamos hablando de que estamos es el reggaetón chileno y la música urbana chilena, para decirlo en el sentido más amplio. Yo nunca pensamos que Chile iba a exportar música bailable. Claro. ¿Cachai? Porque y además música que tiene un beat afro, diríamos. Exactamente. ¿No? Ahora, Matías, pensando en eso, y que hablamos con Matías Hermosilla, académico, investigador y autor de este libro que se llama El carácter de una nación, que ya está en librerías gracias a Alquimia. El libro, tú nos decías al principio, hace un ir y venir, ¿no? Pasamos de la esperanza a la desesperanza, como dice Drexler, ¿cierto? Y volverás a esperanzarte y luego a desesperar. Tal cual. Eso es Chile. Esa es nuestra vida. Y hoy día yo diría que estamos justo pasando de una cosa a la otra, ¿no? Y te pregunto más que nada, porque este libro llega hasta el 24. Sí. Y no sé si te pasa, pero a mí me da la impresión de que lo de Janet Jara es una sorpresa y al mismo tiempo de nuevo esa como vueltecita de decir, mira, quizás en una de esas sí. Bueno, ¿cómo lo ves? Bueno, lo sugiero yo al final del libro un poco, porque la última subsección del libro es la muerte de los dos Piñera y la nueva candidatura de Michelle Bachelet. Es un poco tramposo 2024 porque igual es 2025, pero no me atreví a decir 2025 porque estamos muy en el principio de 2025 como para cerrar que eso va a ser lo que pasa en el año. Es decir, pensó con elecciones y todo. No, además porque yo no me imagino nadie, o sea, no sé si alguien te podía decir, no, la opción va a ser Janet Jara porque fue como, ¿qué? Pero eso es muy loco porque yo creo que habla de un cambio hacia una lógica política que yo creo que es diferente, que es un poco de clase, ya no de signo político. Y eso es un poco lo que ha pasado, que Janet Jara representa, cuando dicen anticomunista, la gente está leyéndolo como que es clasista. El juicio de decir, porque me acuerdo de una frase que no me acuerdo quién la dijo, pero que decían que Janet Jara era torta de piña, ¿no? Como en los cumpleaños. Y en esa cosa es muy interesante porque finalmente representa un espíritu. Porque comimos torta de piña en tantos cumpleaños. Así fue. Y él todavía es la torta más vendida en el Líder, ¿cachai? Tú vas al supermercado, es lo que come comúnmente las personas. La persona no come un San Honoré común y corriente en general. Puede llegar a comerlo, para no caricaturizar el tema del pan chabata y todo eso que pasó. Pero claro, yo pensaba que en un momento podríamos haber tenido puros candidatos con apellido alemán. Winter, Kaiser, Matei, Kast. Como que podríamos haber tenido así una tetrarquía alemana en la elección presidencial. Y elegimos una Jara. Y ahora vi unas declaraciones, Joaquín Lavín dice que es mejor que Michelle Bachelet. Entonces como que de cierta forma, como ya del bacheletismo, aliancismo a esto, es súper interesante cómo Janet Jara representa otro espíritu y que yo creo que tiene que ver con esto y tiene que ver con este libro. Claro, yo a propósito de eso tienes toda la razón cuando pienso es que tú estás haciendo una lectura de clase que se hace poco. Pero básicamente si pensamos la historia de Chile ha sido, y no quiero sonar marxista, pero es real, ha sido una pelea constante no solamente en nuestro país. Yo creo que toda Latinoamérica tiene esta cosa del oligarca versus el trabajador, ¿no? Y hablamos de clase media para no hablar de clase obrera, pero básicamente eso somos. Tal cual. Y tu libro se dedica a ver, bueno, ¿qué ha consumido la clase obrera en estos 35 años? Exactamente, y esa es para mí lo importante, porque la gente tiende a despreciar, ¿no? Eso no es música, en la música urbana, por ejemplo. No tratar de entender.
Y esa es la cosa, como, por ejemplo, en los 90 algo que yo marco mucho es como, las teleseries denominaban cuál era tu visión de Chile. Sí. Si tú veías las teleseries del 13, tenías una visión de Chile, que era Valparaíso, Las Tacas y Santiago. Y si veías las propuestas de Sabatini, era viajando por Chile, ¿cachai? Claro, Era, y la diversidad. Exactamente, eran los gitanos en Mejillones, el pueblo Rapanui, no sé, Chiloé, todo el espíritu de figuras que están descentradas en la forma de ver este espacio y que te lleva a una propuesta de clase diferente, que es un poco lo que hacía Sabatini, es decir, bueno, esta es la riqueza del Chile que existe. Y no lo que nosotros queremos que sea este Chile ideal, un poquito como, no sé, yo me acuerdo las teleseries del 13. Machos. Claro, el macho y ahí tiene el contraste con Puertas Adentro, ¿no? Claro. Macho fue muy, muy interesante porque fue el giro, el cambio de la vuelta de tortilla de donde el 13 le ganó al 7. Sí, fue la primera. Pero, por ejemplo, ya tocaba la homosexualidad y siempre fue muy centrado. Pero súper castigado. Exactamente, pero nunca tenía una pareja. Mientras que en ese mismo tiempo, en Puertas Adentro, Alarcón y Sosa tenían una pareja homosexual pobre. Y además, que vivían juntas. Grande. Exactamente, Bueno, grande. Bueno, como ven, podríamos seguir hablando horas con Matías Hermosilla, pero se me acabó el tiempo y ya estamos cocayo. Mira aquí el público. Bueno, pero lean el libro. El libro está súper bueno. El carácter de una nación, de Corazones a Marciané, que no hablábamos de Jorge González, había tanto que decir. ¿Puedo sugerir dos cositas? ¿Sí? Yo creo que es muy interesante ese contraste. Jorge González a Marciané, que nos llevan a dos propuestas morales muy diferentes. Jorge González representaba en El Corazones su primer ensayo moral, un ensayo del amor, de la sexualidad muy radical, y Marcianeque igual, pero una lógica extraña de llamar al evadirse, ¿no? Yo creo que todavía seguimos en ese individualismo que está dado por la necesidad de evadirse yo mismo de una sociedad en la que no me quiero hacer parte o no quiero tomar consideraciones más sociales. Claro, pero el tema es que ya vimos los costos de eso una y otra vez. Así que ahí se los dejamos para que le den una vuelta al carácter de una nación de Corazones a Marcianeque 1990-2024, publicado por Alquimia. Muchas gracias, Matías Hermosilla, por venir. Antonella. Y nos vamos a ir escuchando tu voz. Bueno. en modo mala hierba. Exactamente. En el mundo del AMPA conocido como el mala hierba. Esto se llama Culpable. Pónganle atención a la letra, que es una maravilla. Con Seba Alfaro. Con Seba Alfaro.